Muy buenas tardes a todos, a todas. Espero se encuentren muy bien. Ahora vamos a continuar con una sección diferente del, del área de nutrición. Vamos a continuar con un taller en el tema de tecnología de alimentos. Para esto hemos invitado al doctor Wilmer Pacheco. El doctor Wilmer Pacheco recibió su título de ingeniero en agroindustria alimentaria en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, en Honduras, en el año 2005. Trabajó en Smithfield, una empresa de producción porcina en Carolina del Norte, donde fue supervisor de la producción de una planta de 10,000 toneladas por semana. Después de adquirir esta experiencia práctica, donde estuvo 3 años laborando, el doctor Pacheco ganó una beca para hacer su doctorado en nutrición y fisiología en la Universidad de Carolina del Norte. Actualmente el doctor Pacheco es profesor asociado del Departamento de Ciencias Avícolas de la Universidad de Auburn. Su programa de investigación se centra en entender las interrelaciones entre procesamiento de alimentos, nutrición y fisiología en el rendimiento de pollos de engorde. El doctor Pacheco ha publicado más de 67 boletines técnicos, 62 resúmenes, 19 artículos revisados por pares y ha sido invitado a presentar en más de 14 países. También está asesorando ha asesorado a 25 estudiantes de 13 países y es actualmente director del Comité de Asesoramiento de Programas Globales en el Colegio de Agricultura de la Universidad de Auburn. Para los que conocemos a Wilmer, los que hemos seguido su desarrollo profesional, realmente es un orgullo lo que ha podido alcanzar en tan corto tiempo, el posicionamiento que ha logrado en la industria de Estados Unidos y el gran trabajo que está haciendo en un área muy olvidada, que es el tema de tecnología de alimentos. Así que no podríamos tener a un mejor profesional, a un joven profesional de gran talento y tremendo potencial para que nos comparta un poco de esa experiencia. Y por supuesto, habiendo sido graduado de la Universidad de Auburn, donde obtuve mi doctorado, no me queda la menor duda que está en la mejor universidad del mundo. Bienvenido, Wilmer, y gracias por tu participación. Muchas gracias, Antonio. En realidad es como un placer poder trabajar en su alma mater. Y durante esta presentación es únicamente 30 minutos. Voy a tratar de ser lo más conciso posible en la parte de tecnología de producción de alimentos. Como recordatorio, a los participantes les recordamos que desde hoy hasta el 7 de octubre debe llenar el formulario que se ha enviado a su correo con el que se registró a la BEM 2021, indicando las líneas temáticas de sanidad, inocuidad, producción y bienestar animal, nutrición y medio ambiente y estrategia empresarial correspondientes a los programas de actualización a los que van a asistir y a los que ustedes desean certificar. Entonces, después de este recordatorio, ya voy a empezar con con la temática de hoy, siempre recordándoles que el alimento es el mayor gasto en producción avícola. Obviamente, los ingredientes son el mayor costo, pero tenemos que recordar que procesamiento también es un costo significativo. La otra parte que es importante recordar es que cada uno de los pasos dentro de la fabricación de alimentos puede tener un efecto positivo o negativo en el rendimiento animal. Entonces, aquí, por ejemplo, esta parte bien importante porque nosotros queremos que la fórmula, que es la fórmula formulada por el nutricionista, sea exactamente la fórmula que recibe el ave. Y en esta parte, nosotros tenemos que acordarnos que por lo general el alimento está destinado a ser alimentado como una única fuente de nutrientes. Entonces es fundamental garantizar que las aves reciban todos los nutrientes esenciales en cada comida.
Y cuando yo pienso en planta de concentrado, yo pienso en un restaurante para aves, en el cual nosotros tenemos que asegurarnos que estamos siguiendo todos los procesos para poder todo el tiempo ofrecer al ave a un alimento que cumpla con todos los requerimientos nutricionales. Y aquí, en esta parte, nosotros, como todas las personas que trabajamos en planta de concentrados, tenemos un rol bastante importante. Por ejemplo, nosotros necesitamos hacer un muestreo correcto. Al final, los datos que nosotros obtenemos de esos muestreos son los datos que los nutricionistas usan para actualizar las matrices de ingredientes. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que cuando hacemos muestreo de ingredientes, estemos tomando una muestra representativa de todo el lote. Luego, en la planta de concentrados, la idea es ya sea mejorar o conservar la calidad nutricional. Nosotros tenemos que asegurarnos que no estamos dañando el contenido nutricional del alimento. Y luego, una vez que nosotros ya producimos el alimento y sale de la planta o sale de la peletizadora, si estamos peletizando, o sale de la mezcladora si estamos produciendo dietas en harina, asegurarnos que hay una segregación mínima o que no existe una segregación hasta que el alimento llegue al comedero. Y básicamente, entonces nosotros tenemos que enfocarnos en recibo y almacenamiento de ingredientes, luego tenemos que enfocarnos en molienda en molienda y lo que es tener un buen balance entre lo que es tamaño de partícula y calidad de pellet y tamaño de partícula y rendimiento. Y luego voy a hablar un poquito de ciertas consideraciones que se pueden tomar que se pueden seguir durante el mezclado, luego importancia de calidad de pellets y luego secado y enfriado. Y acuérdense que cuando yo estoy hablando aquí digo secado antes de enfriado. Nosotros normalmente cuando enfriamos solo nos estamos enfocando en cuál es la temperatura de salida de los pellets y algo que nosotros no podemos olvidar es también estar midiendo la humedad de los pellets. Entonces, lo primero es aquí en el área de recibo es que nosotros no podemos mejorar la calidad de los ingredientes una vez que los ingredientes entran en planta. Y si nosotros queremos tener alimentos de alta calidad, necesitamos empezar con ingredientes de alta calidad. Hay algunas pruebas rápidas que se pueden usar y estas pruebas pueden ayudar a identificar un problema potencial y cambios nutricionales. Entonces, si nosotros estamos recibiendo maíz, por lo menos medir humedad y peso bushel, también dependiendo del origen de donde nosotros estamos obteniendo los ingredientes, podemos darle cierta prioridad a ciertas micotoxinas dependiendo de la incidencia de micotoxinas de las áreas donde nosotros estamos obteniendo los ingredientes. Y luego, obviamente, el uso de NIR, que nos ayuda a saber cuál es el contenido nutricional de los ingredientes que estamos recibiendo. Y esta información se puede usar por el nutricionista para formular dietas que cumplan con los requerimientos del animal de forma más precisa. Luego, ya una vez que nosotros ya recibimos los ingredientes, lo siguiente es asegurarnos que nosotros mantenemos y almacenamos esos ingredientes en condiciones adecuadas. Y aquí, por ejemplo, algunas de las herramientas que se están usando son estos sensores de temperatura. Y el incremento de la temperatura puede ser un indicador de un aumento en la actividad de insectos, crecimiento de moho o malas técnicas de aireación. La ventaja de estos cables de temperatura es que nos dicen las variaciones de temperatura en a los diferentes niveles del silo. Y también hay unos nuevos cables que también pueden medir el contenido de humedad. Una de las desventajas es que muchas veces los cables de temperatura solo pueden detectar un aumento en la temperatura en un radio de 1 a 1.5 metros desde su ubicación. Entonces, algunas de las tecnologías que se están volviendo disponibles es, por ejemplo, estar usando sensores de CO2 y luego estar monitoreando el nivel de CO2 a la salida del silo. Entonces, por ejemplo, si nosotros acabamos de llenar un silo y está en condiciones normales,
se deberían de obtener mediciones de unos 500 partes por millón de CO2 o menos. Ya luego, si nosotros tenemos mediciones de CO2 de más de 1.400 partes por millón, eso nos puede indicar que el grano está sufriendo algún tipo de daño dentro del silo. Y muchas veces a tener estas herramientas nos puede ayudar incluso a saber cuál es el siguiente silo que necesitamos usar. Luego, aquí saltándonos, ya una vez que nosotros recibimos los ingredientes y los almacenamos, le damos un manejo durante el almacenamiento. Aquí tenemos ciertos ingredientes que se van a moler en planta y van a haber otros ingredientes que ya llegan molidos. Entonces, cuando nosotros pensamos en molienda, normalmente vamos a pensar en dos equipos, a molinos de martillos y molinos de rodillos. Y los molinos de martillo son comúnmente utilizados en dietas que son peletizadas. Y aquí, como pueden ver en esta animación, a la molienda ocurre al impactar, cuando los ingredientes son impactados por martillos moviéndose a alta velocidad. Y aquí en los molinos de martillo, el tamaño partícula se controla por la velocidad de punta de los martillos, que está influenciado por el diámetro y por las revoluciones del motor. Y luego la otra opción es, para controlar tamaño de partícula, obviamente es el cambio de la criba. Luego, molinos de rodillo son comúnmente utilizados en dietas que van a ser alimentadas en harina. Normalmente los molinos de rodillo van a dar un tamaño de partícula más uniforme con mejores características de flujo. Y ustedes aquí pueden ver la animación, cómo se ve dentro. Normalmente para dietas que se van a ser alimentadas para aves, con 2 sets de rodillos es suficiente, pero en caso de que nosotros también produzcamos dietas para cerdos, quizás se necesita un tercer set de rodillos para poder llegar a tamaños de partícula de unas 400 a 500 micras. Algunos de los objetivos de la molienda básicamente es reducir el tamaño de partícula. Esto puede ayudar a reducir segregación después del mezclado, y luego también puede ayudar a mejorar la calidad de pellets. Si nosotros tenemos partículas más finas, va a haber una mejor penetración de calor y humedad durante el acondicionamiento, y también va a haber una mayor cantidad de material expuesto al sistema digestivo del animal. Sin embargo, aquí tenemos que acordarnos que las aves tienen su propio órgano de molienda y que este órgano necesita ser estimulado. Entonces nosotros tenemos que agregar cierta cantidad de partículas gruesas que ayuden a estimular la función de la molleja. Entonces, aquí, digamos, si nosotros comparamos tamaños de partículas finas versus tamaños de partículas gruesas, algunas de las ventajas de partículas finas es que mejoran mezclado, como mencioné, incremento del área superficial y luego también mejoran calidad de pellets. Las desventajas es que incrementan los costos de molienda y luego también pueden incrementar la contaminación por polvo y pérdida de humedad. Y luego, partículas gruesas, las ventajas son que mejoran costos de molienda, incrementan el desarrollo de la molleja y el peristaltismo inverso, y también pueden ayudar a incrementar la digestibilidad de nutrientes. Si nosotros nos enfocamos en el tracto gastrointestinal del ave, nosotros podemos ver que tiene un tracto gastrointestinal corto, porque básicamente las aves evolucionaron para volar. Entonces, si ellos tuvieran un intestino más largo, sería más la carga que tienen que llevar cuando vuelan. Entonces, lo que ellos hicieron fue que evolucionaron para tener una molleja, y esta molleja es como el director de la orquesta que controla, digamos, el peristaltismo a reverso a través de todo el intestino. Y cuando nosotros pensamos en alimentos peletizados, nosotros sabemos de que cuando nosotros peletizamos, incrementamos el consumo de alimento. Pero una vez que los pellets llegan aquí al buche, el ave va a ir y va a consumir agua y el alimento se va a disolver. Entonces, al final, la macroestructura del pellets va a ser importante para incrementar consumo, pero
la microestructura del pellet va a ser importante para mejorar digestión, incrementar peristaltismo reverso. La otra parte es que si nosotros nos enfocamos en la fisiología del ave, nosotros podemos ver que todos los ácidos biliares y las enzimas pancreáticas son secretadas en la parte distal del duodeno. Y es ese peristaltismo reverso que trae esas secreciones hacia la molleja y proventrículos. Entonces, hay muchos estudios que indican que una partícula más gruesa mejora la digestibilidad de nutrientes, pero acá como yo no voy a explicar esos estudios porque tenemos poco tiempo, pero lo que sí voy a mencionar es que nosotros hemos hecho muchos estudios en la Universidad de Auburn y estos estudios nos indican que en las dietas de inicio y preinicio nosotros podemos usar un tamaño de partícula de maíz de unas 800 a 900 micras y luego después de en la etapa de desarrollo finalizado podemos incrementar ese tamaño de partículas a unas 1000 a 1200 micras. Entonces, yo lo que haría es invitarlos a ustedes a evaluar el tamaño de partícula que tienen y luego a ir incrementando el tamaño de partícula tal vez de unas 50.000 micras y luego evaluar calidad de pellet y rendimiento animal. También cuando nosotros vemos tamaño de partícula de la harina de soya es importante. Nosotros hicimos un estudio en la Universidad de Carolina del Norte que básicamente nosotros molíamos la harina como la recibíamos, de unas 1000 micras, 1040 a 470 micras. Y nosotros observamos que por moler la harina de soya, nosotros podíamos mejorar calidad de pellet de 10 a 15%, pero cuando nosotros evaluamos el rendimiento del animal, nosotros perdíamos de 5 a 6 puntos de conversión alimenticia. Entonces, basado en estos estudios y en algunos estudios que están haciendo en la Universidad de Penn State, nos indica que en realidad la harina de soya no debe molerse y debe usarse. Si ustedes tienen la oportunidad de controlar tamaño partícula de la harina de soya, sería interesante mantenerla entre 1000 a 1200 micras. Y aquí también este es como una tarea que nosotros necesitamos hacer como industria. Nosotros por años nos hemos estado enfocando en el tamaño de partícula del maíz molido, pero cuando nosotros mezclamos, cambia el tamaño de partícula de la harina después de mezclado y luego nosotros peletizamos y nosotros sabemos que el proceso de peletizado también es un proceso de molienda. Una de mis estudiantes, Susan, ella está creando una nueva metodología para que nosotros podamos medir el tamaño de partícula dentro de los pellets. Entonces, la idea de esta metodología es poder cuantificar el grado de molienda que existe en la peletizadora y también ver cómo el diámetro del dado incluso afecta con el grado de molienda que existe. Y la idea que nosotros tenemos es que nosotros necesitamos cuantificar mejor cuáles son los requerimientos de tamaño partícula en el ave. Eventualmente la idea que nosotros tenemos es, si tenemos la información de la harina después de la mezcla y sabemos cuál es el tamaño partícula después del peletizado, nosotros podemos crear una ecuación que nos prediga si nosotros tenemos, digamos, 900 micras acá y peletizamos con un dado de 3 milímetros, cuál va a ser el tamaño de partícula dentro de los pellets. Entonces, yo pienso que en tamaño de partícula nosotros nos hemos estado enfocando muchísimo en un ingrediente y tenemos que empezar a enfocarnos más en lo que termina recibiendo el ave. Ya una vez que nosotros ya molemos a los ingredientes, ya podemos empezar a pesar y mezclar. Entonces, ese es como el siguiente paso. Y el objetivo del pesado y mezclado es pesar cada ingrediente de manera precisa y luego producir alimentos en los que los nutrientes y medicamentos estén uniformemente distribuidos en el menor tiempo posible. Entonces, algunos de las consideraciones importantes que yo pienso que todas las plantas deben de tener. Primero, asegurarse que las balanzas puedan pesar con precisión y pesar lo que ustedes le piden en la fórmula. Segundo, es que las compuertas de las balanzas no tengan fugas
y que las compuertas de la mezcladora no tengan fugas, porque siempre que hay una fuga hay contaminación cruzada y eso afecta la uniformidad. Y luego, si se usan medicaciones, yo siempre recomiendo que se coloquen lo más cerca de la mezcladora, de manera que los ingredientes que están detrás puedan hacer una limpieza del transportador. Ya una vez que nosotros pesamos los ingredientes y que los pesamos de forma precisa, lo primero es los ingredientes de mayor inclusión entran a la mezcladora, luego los ingredientes de menor inclusión y por último los microingredientes. Incluso si ustedes agregan ingredientes a mano, los pueden agregar después de los microingredientes, pero acuérdense que si agregan ingredientes a mano, es importante agregarlos lentamente para que se distribuyan bien en el lote de alimento. Aquí lo importante es, y aquí como pueden ver en el título, es una vez que todos los ingredientes están dentro de la mezcladora, es importante tener un ciclo seco definido. Y, por ejemplo, el ciclo seco va a depender del tipo de mezcladora. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Auburn tenemos una mezcladora de doble hélice y tenemos un ciclo de mezclado en seco de 30 segundos. Ya una vez que termina el ciclo de mezclado en seco, uno agrega líquidos y después de que terminan de agregar líquidos, uno da un mezclado en húmedo. Entonces nosotros tenemos un ciclo de 2 minutos, pero posiblemente con 1 minuto y medio nosotros podemos tener un buen mezclado. Algunos de los problemas que pueden ocurrir en el mezclado es que tal vez las cintas estén rotas o que pueda haber acumulación de residuos en las cintas o paletas. Esto pasa cuando se está usando demasiado líquido o, por ejemplo, si se adicionó melaza en la mezcladora. También pueden haber problemas de orden incorrecto de la adición de ingredientes. Recuerden, siempre los de mayor inclusión entran primero, luego menor y luego micros. O otra parte que tenemos que considerar es si nosotros hacemos cambios en la formulación y eso hace un cambio considerable en la densidad de la dieta y nosotros sobrellenamos la mezcladora. Entonces, esos son algunos de los problemas que pueden ocurrir. Y luego, la mejor forma de saber si estamos haciendo un buen mezclado es evaluando la uniformidad del mezclado. Y la uniformidad se mide mediante el coeficiente de variación de un nutriente o ingrediente específico. Estos pueden ser aminoácidos, manganeso, microtrazadores, cloro, etc. Y básicamente con el coeficiente de variación nosotros medimos el grado de dispersión de los ingredientes en el concentrado y la recomendación siempre es tener un coeficiente de variación de 10% o menos. Recuerden que generalmente la uniformidad del mezclado aumenta con un incremento en el tiempo de mezclado. Para medir uniformidad del mezclado, uno puede hacer una recolección de 10 muestras. Estas muestras pueden ser recolectadas directo desde la mezcladora, no lo recomiendo. Y si se hace directo de la mezcladora, se debe seguir un bloqueo y un etiquetado para evitar accidentes. También puede tomarse de 10 a diferentes ubicaciones en la tolva de retención o se puede tomar antes del silo. Cuando nosotros transportamos de la tolva de retención al elevador de harina, podemos hacer el muestreo ahí, como pueden ver acá. Eh, lo importante aquí es que cuando uno hace el muestreo, es que haga ese muestreo a intervalos uniformes. Si ustedes saben de que va a haber un tiempo de 3 minutos de acá a acá, 180 segundos, entonces pueden tomar una muestra cada 18 segundos para muestrear todo el lote. Ya una vez que se recolectaron las muestras, se decide qué tipo de ingrediente uno va a analizar. Luego realiza el ensayo, analiza los datos y calcula el coeficiente de variación. Y aquí hay algunos de los ejemplos, como les comenté, pueden usar aminoácidos, microtrazadores o pueden usar cloro. Y estas son, digamos, algunas de las acciones correctivas. Por ejemplo, si ustedes tienen un coeficiente de variación de 10, es excelente. Y si tienen un coeficiente de variación de 10 a 20%, aquí hay algunas recomendaciones, pero yo en realidad siempre siento que si ustedes tienen un coeficiente de variación más de 10, ustedes deben de evaluar la causa a raíz de ese problema.
Aquí ya una vez que ustedes ya terminaron el proceso de mezclado, recuerden, ya ustedes ya pueden alimentar ese alimento, pero si nosotros estamos produciendo alimento para pollo de engorde, la mayoría de ese alimento es peletizado. Entonces, como proceso, en general, el proceso de peletizado es un proceso durante el cual ingredientes individuales o concentrados mezclados son aglomerados utilizando calor, humedad y presión. Entonces aquí tienen un alimentador, aquí tienen el acondicionador y luego la peletizadora. Si ustedes piensan el peletizado y las personas que trabajan en planta saben que es un proceso costoso, requiere tiempo, causa dolores de cabeza y hay muchos factores que influyen en la calidad de pellet que están fuera del control del personal de planta. Sin embargo, hay muchos beneficios en el peletizado, por ejemplo, mejora rendimiento animal, mejora manejo, control microbiano. Aquí va a depender mucho de la temperatura de acondicionamiento y del tiempo de retención. También reduce desperdicio, alimentación selectiva y segregación de nutrientes. Si ustedes están produciendo alimento comercial, también el cliente va a preferir una mejor calidad de pellets. Y cuando nosotros hablamos de desperdicio, aquí en este video van a poder ver estos pavos están consumiendo alimento con 31% de finos y ustedes pueden ver el comportamiento. Luego, aquí en su derecha tienen pavos que están consumiendo un pellet de menor calidad y lo que ustedes van a ver es que durante el proceso de alimentación hay un mayor desperdicio. Entonces, este va a ser un alimento que va a quedar en la cama, va a ser usado por bacterias y puede afectar podermatitis, puede tener problemas con el nivel de amoníaco dentro del galpón, etc. Entonces, al final, el pelletizado ayuda, pero también nosotros tenemos que enfocarnos en calidad de pellet. Nosotros hicimos un estudio en la Universidad de Auburn evaluando harina y pellets y nosotros vimos una mejora de 8 puntos en conversión alimenticia entre harina y pellets. Y en ese estudio nosotros también evaluamos digestibilidad de nutrientes y como ustedes pueden ver, la harina es en verde y luego 3 pellets de 3 milímetros y 4 milímetros en azul. Y nosotros observamos un incremento en digestibilidad mediante el proceso de pelletizado. Cuando nosotros evaluamos la digestibilidad de energía, vimos una diferencia de casi 200 kilocalorías por kilogramo. Luego, eh, también nosotros tenemos que enfocarnos en calidad de pellet y calidad de pellet es la capacidad de los pellets de resistir manipulación repetida sin generación excesiva de finos. Y en el estudio anterior que yo les mostré, esa diferencia de calidad de pellet en pavo, hubo una diferencia de 10 puntos en conversión. Los pavos que recibieron una mejor calidad de pellet tuvieron una mejor conversión alimenticia. Entonces, aquí para lo último de la presentación, lo que me quiero enfocar es cómo nosotros mejoramos calidad de pellets. Y nosotros sabemos que mucho de la calidad de pellet es influenciada por formulación, tamaño de partícula, temperatura, acondicionamiento, las especificaciones de dado y luego el enfriado. El doctor Fahrenhold evaluó otros factores y él vio que los factores que afectan mayor a la calidad de pellet es el grosor del dado, la cantidad de grasa que se agrega en la mezcladora y luego la temperatura de acondicionamiento. Recuerden, si ustedes tienen una buena fórmula, pero si ustedes agregan más de 2% de grasa en la mezcladora, van a tener calidad de pellet pobre. Entonces, ese es un factor que muchas veces está dentro de nuestro control. Entonces, yo siempre recomiendo estar en un nivel de grasa de 0.5 a 1% en la mezcladora y adicionar el resto post pellets. Entonces, aquí brevemente vamos a discutir cada componente. Entonces, el primer lugar donde entra el alimento va a ser en el acondicionador. Y la idea del acondicionador es que nosotros agregamos vapor y esto ayuda a suavizar a las partículas del alimento y también ayuda a extraer aglutinantes naturales y también ayuda a incrementar la lubricación del dado.
El tiempo de retención durante el acondicionamiento es importante para que haya una buena transferencia de calor y humedad al centro de las partículas. Yo he visto la mayor mejora es cuando uno incrementa el tiempo de retención de 20 segundos a 40 segundos si uno tiene doble acondicionador. Pero nosotros en la Universidad de Auburn tenemos higienizadores y también he incrementado el tiempo de retención hasta 120 segundos y no veo una mejora en calidad de pellets de 40 segundos a 80 segundos a 120, pero sí hay una mejora significativa de 20 segundos a 40 segundos. Posiblemente después de 40 segundos ya las partículas están completamente hidratadas. Y bueno, voy a pasar al siguiente por tiempo. Como recomendación, yo siempre recomiendo tener una temperatura de acondicionamiento de unos 82 a 88 grados Celsius y normalmente la humedad de la harina va a estar en un 16.5. Aquí recuerden que por cada incremento de 14 grados en la temperatura de acondicionamiento hay un incremento de 1% en humedad. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, por eso muchas veces es muy difícil llegar a la temperatura de acondicionamiento porque estamos empezando con harina más fría, entonces necesitamos agregar más humedad y muchas veces sobrepasamos el límite de humedad que puede, que la peletizadora puede sostener. Y bueno, aquí algunos estudios que nosotros hemos hecho en la Universidad de Auburn, si incrementamos temperatura de acondicionamiento, mejoramos calidad de pellets y reducimos porcentaje de finos. Entonces hay una relación bastante directa. Aquí este es un estudio que hice en una planta comercial evaluando acondicionador sencillo y acondicionador doble y ustedes pueden ver aquí en el acondicionador doble la misma dieta, una mejor calidad de pellets. Pero si tenemos acondicionador sencillo, lo que yo observé en esa planta en particular es que reducir la tasa de producción ayuda a mejorar calidad de pellets. Y la otra parte que es importante, que también fue de una planta comercial, es que muchas veces nosotros incrementamos demasiado la temperatura. Aquí pueden ver 195 grados Fahrenheit, que es un poco de como 90 grados Celsius. Entonces, cuando nosotros incrementamos mucho la temperatura, agregamos más humedad en el acondicionamiento. Entonces, tenemos que asegurarnos que podemos remover esa humedad en el enfriamiento. Entonces, aquí pueden ver que si reducimos la cantidad de vapor que agregamos y bajamos la temperatura de 195 Fahrenheit, que es como unos 90 Celsius a 88 Celsius, sí reducimos calidad de pellet, pero también reducimos la cantidad de humedad en el alimento finalizado. Entonces, cuando nosotros tenemos menos humedad en el alimento finalizado, significa que los nutrientes están más concentrados y eso ayuda con la conversión alimenticia. A veces me preguntan cuál es la temperatura óptima de acondicionamiento y en realidad no hay un valor óptimo. Entonces, yo les diría, si ustedes están con un acondicionador doble, quizás 82, 85 grados es suficiente. Si están con acondicionador sencillo, posiblemente pueden llegar a 88 grados. Entonces va a ser influenciado por el tiempo de retención, muchas veces influenciado por la cantidad de grasa que se agrega en la mezcladora. Lo importante aquí que yo siempre recomiendo es que cuando se hacen cambios en el acondicionamiento, es siempre estar midiendo estabilidad de las enzimas exógenas que se están agregando. Luego, el siguiente lugar donde entra el alimento es en el dado. Y aquí básicamente lo único que les voy a decir es que cuando ustedes incrementan el índice de compresión de dado, ya sea usando dados más gruesos o dados con un diámetro de pellet más pequeño, se mejora calidad de pellets. Y este lo voy a saltar acá por tiempo, este también. Y luego en el enfriado, porque este es bien importante, es algo que yo estoy tratando de pregonar, es que cuando nosotros estamos enfriando, tenemos que enfocarnos también que estamos secando y no enfocarnos únicamente en la temperatura, pero también en la humedad. Y básicamente en el enfriador tenemos la capa de abajo de enfriado y la capa de arriba de secado. Estas son es una tabla bien interesante que desarrolló Fairchild de la Universidad de Kansas. Si ustedes tienen, digamos, una temperatura que está bien, pero la humedad es alta, es recomendable incrementar la profundidad de la cama de forma de que
el aire tiene mayor tiempo para precalentamiento, entonces tiene una mejor capacidad de remover humedad. Se hace lo contrario si la humedad es baja. Y luego, esto ya me pasó una vez que fue una planta y la temperatura estaba alta y la humedad estaba alta. En ese caso, el problema es que el enfriador ya se convirtió en un cuello botella. Entonces, la capacidad del peletizador es muy grande, entonces está llenando y vaciando muy rápido el enfriador. Entonces, el tiempo de retención del enfriador se redujo y eso está haciendo un pobre enfriado, un pobre secado. También no, ustedes no quieren secar los pellets muy rápido, porque como van a ver aquí, cuando ustedes no quieren enfriar los pellets muy rápido, porque si no van a sellar la parte de afuera del pellet y la parte interna va a quedar húmeda y caliente. Ya una vez que ustedes colocan esos pellets en el silo, esa temperatura y esa humedad se va a balancear y los pellets se van a poner frágiles, se van a quebrar durante el transporte. Este me lo voy a pasar por tiempo y es importante evaluar calidad de pellets. Entonces, muestreo, aquí uno de mis estudiantes está haciendo muestreo después del enfriador. Aquí es importante por lo menos tomar una muestra de 1 kilogramo, luego uno lo envía al laboratorio y remueve finos y pesa 500 gramos de pellet enteros. Se colocan en el tumbler por 10 minutos y luego uno remueve los finos nuevamente, como lo está haciendo Susan, mi estudiante acá, y uno evalúa la cantidad de pellets que quedaron después de la tumbler. Y si empezaron con 500 y terminan con 400, es un PDI de 80%. Y la otra parte que es importante es cuando uno evalúa la calidad en granja, es tomar muchas muestras porque siempre hay cierta segregación en los silos. Los finos se quedan en el centro, entonces si yo tomo una muestra justo cuando llene el silo, voy a obtener más finos. Si lo tomo al final, voy a obtener más pellets. Y también evaluar si hay segregación física a través de la línea de alimentación. Yo creo que aquí termino y voy a contestar alguna pregunta que puedan tener los participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Wilmer. Realmente una excelente presentación, un recorrido súper interesante de todos los puntos críticos del proceso, el arte y tecnología de fabricación de alimentos. Lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas. Han aparecido ahí hay un par de preguntas en el chat, pero tenemos que pasar al siguiente invitado y con el siguiente taller. Pero me parece que ha sido un excelente marco teórico para el reto que van a tener ahora los participantes del taller. Así que muchísimas gracias, Wilmer. Gusto de verte y realmente muy interesante el trabajo de investigación que estás haciendo. Voy a estar pendiente del trabajo de Bonilla, de Susan Bonilla, que definitivamente es algo que siempre nos preguntamos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias y ahí tienen mi correo. Cualquier pregunta que tengan me la hacen llegar y con mucho gusto les contesto. Gracias. Un gusto verlo, Antonio. Igualmente, cuídate mucho. Hasta luego. Hasta